Bueno, entonces este es el problema del transporte de jabón. Y allí están los costos de enviar desde cada planta hacia cada destino. Ustedes me pueden soplar, por favor, el dato de capacidad de cada planta. Yo lo copio aquí al lado. 100.000 cajas al año. 100.000 cajas al año. 60. 50. Y vamos a apuntar el dato de demanda de cada uno de los clientes también. ¿Cuánto tiene Nueva York de demanda? 50. Boston. 10. Chicago. 60. Los Ángeles. 30. Dallas. 20. Listo. Fíjense que ahí ya tengo la mayor parte de los datos que necesito para el problema. Entonces, voy a definir unas variables. Las variables serán lo siguiente: de Cincinnati a Nueva York, de Cincinnati a Boston, de Cincinnati a Chicago, de Cincinnati a Los Ángeles, de Cincinnati a Dallas. Estos son unidades de 1000 cajas a enviar de Cincinnati a Nueva York. Esa es la definición de esa primera variable. Si miramos en la tabla, tendríamos que definir 15 variables, porque son todas las combinaciones de origen con destino. O sea que es 3 por 5. ¿Sí? Eso es absolutamente peatonal. Eso es muy largo. Eso es muy aburridor. Entonces yo soy un firme opositor a hacer eso. ¿Listo? Entonces, con este problema, lo que quiero presentarles a ustedes es la notación algebraica, que la vamos a usar muy fuertemente en casi todos los problemas de aquí en adelante. ¿Listo? La notación algebraica se basa en el concepto de conjuntos. Conjuntos. Los conjuntos son agrupaciones de elementos que se comportan de manera similar en un modelo. Fíjense que yo no digo agrupaciones de elementos iguales en un modelo o agrupaciones de elementos que se comportan igual en un modelo. A veces puede pasar que no todos se comportan exactamente igual, que uno tenga que establecer alguna diferencia, sigue siendo válido el uso de conjuntos. A veces los elementos que se agrupan no corresponden exactamente a las mismas categorías, pero en el modelo se portan más o menos igual. Me explico. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que el tiempo que se usa para hacer algo o el tiempo que una persona tiene disponible no es exactamente igual a la cantidad de litros de agua que tengo. Tiempo y agua son cosas muy diferentes, ¿cierto? Pero si a mí me dicen, Juan, pues, ¿se acuerdan de Armar, de Armando, Beto, Carlos y David? Armando solamente tiene 2.400 minutos a la semana para producir y usted solamente tiene 900 litros de agua a la semana para producir. ¿Qué es el tiempo y qué es el agua en ese momento? Ambos son recursos que tienen una cantidad limitada, usted los va a usar y se la van a acabar. Entonces, observen que yo allí podría agrupar en un mismo conjunto tiempo con litros de agua. ¿Sí lo ven? Entonces ahí el tema no es que los elementos sean exactamente iguales, sino que se comporten de manera similar en el modelo. En ese ejemplo que estoy dando, tiempo es un recurso limitado, cantidad de agua es un recurso limitado y así sucesivamente son recursos limitados. Con el problema que acabamos de hacer ahorita, que
La cantidad de patas que había era limitada, la cantidad de, ¿cómo era? De patines, la cantidad de tablillas cortas, tablillas largas, no sé qué. Entonces fíjense que pueden ser elementos de distintos materiales, pero todos son recursos limitados que yo uso para hacer las mecedoras. ¿Ya? Entonces, pensando en agrupaciones de elementos que se comportan de manera similar en el modelo, ¿qué conjuntos hay aquí? Plantas y almacenes. Bueno, todas son ciudades, pero observen que los que están en la columna de la izquierda generan el producto y los que están hacia la derecha consumen el producto, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, digamos aquí que hay un conjunto de plantas. Voy a bajar esto aquí un poquito. Hay un conjunto de plantas cuyos elementos son Cincinnati, Denver y Atlanta. Y hay otro conjunto de almacenes. Cuyos elementos son Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Dallas. Listo. Y aparejado con el concepto de conjuntos, utilizaremos el concepto de índice. Los índices son apuntadores que marcan a qué elemento del conjunto me estoy refiriendo. Índices, por costumbre, empiezan en la I y de ahí en adelante alfabéticamente I, J, K, L, M, N. Es una costumbre. Ojo con lo que voy a decir. Voy a decir algo que es importante que lo apunten y se lo graben. ¿Listo? Un índice solamente puede apuntar a un conjunto. Si yo defino que el índice I apunta al conjunto de plantas, entonces el índice I no puede apuntar al conjunto de almacenes. Un índice solamente puede apuntar a un conjunto. Y sobre un mismo conjunto puede apuntar más de un índice. Entonces fíjense que la relación es asimétrica. Yo puedo usar un conjunto, pero no necesariamente a ese conjunto le voy a asignar un solo índice. Pueden ser varios índices. Veamos un ejemplo. Yo siempre doy este ejemplo que es muy sencillo. Yo tengo un conjunto que voy a llamar el conjunto de amigos. Y en el conjunto de amigos yo tengo a Andrea, Beto, Claudia y David. Listo. Entonces yo puedo definir, bueno, otra cosa que puedo decir sobre los índices es que pueden diferenciar roles. Y con el ejemplo les voy a hablar de los roles. Entonces imaginen ustedes que yo tengo un índice I, que es quien da el regalo. Y un índice J, que es quien recibe el regalo. Entonces, I puede apuntar sobre este conjunto, J también. Entonces, observen esto. Si yo digo que I igual a 3, le va a dar regalo a J igual a 4. ¿Quién le va a dar regalo a quién? I igual a 3, le da regalo a J igual a 4.
Claudia David. El tercer elemento del conjunto le va a dar regalo al cuarto elemento del conjunto. Allí observen que es evidente que necesitamos dos índices, porque si yo digo y le va a dar regalo a otro y solamente puede tomar un valor, entonces yo estaría limitado a que una persona se diera regalo a sí misma, porque i es igual a i. Yo no puedo decir que i vale 1 y al mismo tiempo i vale 3, no, jovencito, si i vale 1, i vale 1. Entonces, si yo quiero que un rol sea dar el regalo y otro rol sea recibirlo, I es el índice para quien da el regalo, J es el índice para quien recibe el regalo. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo definiera una variable y la variable se va a llamar x sub i j, y esto es valor en pesos del regalo que i le da a j. Entonces, si yo digo que x14 es igual a 50.000, es una variable que resultó del modelo, ¿qué quiere decir eso? No, del modelo del ejercicio. Sí, yo corrí todo el modelo y esa variable x14 resultó ser 50.000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién hizo qué? Andrea le dio el regalo a David y le costó 50.000. Correcto. ¿Listo? Esa es una forma de usar los índices. Entonces fíjense que aquí x14 es una variable. Lo mismo decir Claudia recibió el regalo de Andrea. No, pero no fue Claudia. David recibió Fue David. un regalo de Andrea. David recibió un regalo de Andrea que costaba 50.000. Listo. Pero sí, yo les daba, claro. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Aquí. Voy a correr esto un poquito para este lado. Bueno, yo puedo usar también un índice o los índices para especificar parámetros. Quiero dar un ejemplo de un parámetro aquí. Si yo digo que no quiero que sea verde porque verde es de una variable. Digamos que a f sub i j es grado de afecto de i hacia j de 0 a 10, donde 0 es ningún afecto y 10 es máximo afecto. ¿Sí? ¿Por qué lo digo como parámetro? Porque yo puedo entrar a hacer alguna clase de modelo sobre el juego del amigo secreto conociendo el afecto que tiene una persona del conjunto sobre la otra. ¿Listo? En este caso no estoy tratando de pensar que sea una variable porque el modelo no me va a encontrar ni va a decidir cuánto afecto tiene uno sobre el otro, sino que ya está dado. Entonces, el parámetro AFIJ, ¿qué es? Esto es... Uy, no me gusta ese color. Esto es una tabla. Exactamente. Página nueva después. El grado de afecto en este caso va a ser una tabla. Y la tabla va a tener esta apariencia. AF. Ojo con lo que voy a decir, que esto es importantísimo. Cuando yo vaya a pintar tablas, siempre, acuérdense que yo digo que yo casi nunca digo siempre o nunca, en este caso sí es un siempre. Siempre el primer índice hacia abajo, segundo índice hacia la derecha. ¿Listo? Esto es una conversión matricial. Entonces en las matrices uno siempre especifica primero la fila y después la columna. Entonces este es fila 1, fila 2, fila 3, van variando con la I. Columna 1, columna 2, columna 3 van variando con la foto. ¿Listo? ¿Qué pasa si ustedes dicen mi parámetro no lo voy a expresar como IJ, sino como JI? No hay problema.
J para abajo, I para la derecha. No es por orden alfabético, es el primero que usted usa va para abajo y el segundo que usted usa va para la derecha. ¿Bueno? No es por orden alfabético, es por orden de posición. ¿Dónde está? Aquí, de posición. Si yo tuviera el parámetro expresado como AF, J, I, entonces J iría hacia abajo. Sería el designador de las filas. Y tendría yo I hacia la derecha. ¿Listo? Más adelante usaremos modelos que van a tener, por ejemplo, parámetros que se llaman KL. ¿Sí? Entonces K va para abajo, L para la derecha. ¿Listo? Siempre el primer índice va hacia abajo, segundo índice hacia la derecha. Cuando ya tengamos más de 2 índices, que también nos va a pasar, pues lo que toca hacer es, como nos toca escribirlo en archivos de texto, toca hacer una tabla bidimensional para un valor del tercer índice y luego otra tabla y otra tabla y otra tabla. Es decir, si yo tengo un parámetro que fuera A, F, I, J, K, ¿qué me toca hacer? Una tabla con todos los IJ para K igual a 1. Otra tabla con todos los IJ para K igual a 2. Otra tabla con todos los IJ para K igual a 3. Y así una última para K igual a 4. O sea que me toca hacer 4 tablas, porque hay 4 elementos en K. ¿Listo? Pero siempre nos toca pintarlo en tablas pues planas, tablas bidimensionales. Bueno, entonces volvamos al problema del transporte del jabón. ¿Listo? Y aquí tengo índice I en las plantas, índice J en los almacenes. Entonces quiero que observen algo. El orden en el que yo voy a escribir el modelo utilizando la notación algebraica ya cambia un poco, porque antes de definir los parámetros y las variables voy a definir los conjuntos y los índices. Es lo primero que hago. ¿Listo? El procedimiento de escritura del modelo o el orden de escritura del modelo, cuando yo ya tengo notación algebraica, va a ser: escribo los conjuntos, después los índices, después los parámetros, variables, función objetivo y restricciones. Y matemáticamente da lo mismo si yo escribo primero parámetros, si yo intercambio parámetros y variables. Matemáticamente da lo mismo si yo intercambio función objetivo y restricciones en el orden. Sin embargo, en AMPL no da lo mismo. Este es el orden estándar de AMPL. Usted define los conjuntos, luego los parámetros y en cada parámetro define el índice de ese parámetro. Luego las variables y para cada variable define los índices de esa variable. Luego función objetivo y de último restricciones. Entonces, AMPL tiene una opción de pronto de copiar y cortar y pegar. ¿Cómo así? Por ejemplo, uno tiene un orden mental. Sí. Uno lo va seleccionando con el orden mental dentro de AMPL. Pero resulta de que ese es el orden que debe tener. Entonces uno después dentro del mismo pantallazo copia y pega y lo colocaría en ese orden. Sí, sí, claro, los editores que existen para modificar los archivos del modelo y los archivos de los datos te permiten copiar y pegar, sí, sí te permite. Listo. Entonces, para nuestro problema, conjuntos, aquí los tengo, los voy a copiar. Y de hecho ya tengo los índices aquí también, los voy a copiar. Bueno, tengo conjuntos e índices. Perfecto. Ahora sí vamos a escribir los parámetros. Y el chiste es que escribamos los parámetros de forma simbólica utilizando los conjuntos y los índices. Porque observen, yo no estoy interesado en copiarme todas esas tablas. Ya están escritas, ¿yo para qué las voy a escribir? Entonces lo que voy a hacer es crear referencias simbólicas hacia ellas. ¿Listo? Voy a decir lo siguiente, miren. Voy a decir que tenemos un parámetro que se llama C sub I J. Y esto es el costo de enviar
1000 cajas de la planta I al almacén J. En ese parámetro C sub I J, observen que he resumido toda la tabla de los costos de transporte. Ya no tengo que escribir 15 elementos, yo solamente tengo que escribir uno. Porque yo ya sé que la cantidad de elementos de costo que voy a tener es I por J. I son 3 elementos, 3 miembros del conjunto plantas. J son 5 elementos del conjunto almacenes. Entonces cuando yo diga C sub IJ, ahí estoy resumiendo 15 elementos de costo. Pensémoslo de esta forma, voy a subir otra vez a la tabla. Aquí está la tabla. Si yo les digo C25, ¿de qué costo estoy hablando y cuánto vale? C2, 2 es el origen. ¿Cuál es el origen? Denver. Ajá. 5 es el destino, o sea, Dallas, vale 110. ¿Sí? Entonces ahora le tenemos que decir al modelo que él va a utilizar todos los datos de esa tabla. ¿Listo? Pero yo ya no tengo que escribir costo de envío de Cincinnati a Nueva York, costo de envío de Cincinnati a Boston, costo de envío de Cincinnati a Chicago. No fregues. No tengo que escribir eso tan largo. La notación algebraica es nuestra amiga. Está allí para hacernos ahorrar trabajo y expresar los modelos con mayor claridad. ¿Listo? Ya tengo un primer elemento en los parámetros. Todos los parámetros tienen que tener índice. No todos, no necesariamente. Imagínate que tengamos un parámetro que sea tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar. Eso no tiene índices, es un valor, es un escalar. Entonces ahí el valor sería 3.000 pesos por cada dólar, pero no va indexado. Bueno, otro parámetro va a ser la demanda. ¿La demanda es de la planta o del almacén? ¿El almacén está indexado con I o con J? Con J. Entonces esto es demanda J. Y el otro parámetro que tenemos es la capacidad. ¿Indexada por I o por J? ¿Por qué? La capacidad de las plantas. Porque la capacidad es de las plantas. Entonces esto será la capacidad de cada planta I. Listo. ¿El problema tiene más parámetros? No tiene más parámetros. Entonces vamos a escribir las variables. Es clásico que en los problemas que tienen una variable o muy poquitas variables, uno utilice la X, pero pues eso realmente no tiene importancia. Podemos usar cualquier cosa que queramos. Yo voy a usar X porque sí, porque es como costumbre, pero no pasa nada. X, ¿cómo lo indexamos? ¿Qué es X? Para poder saber cómo lo indexamos, tenemos que saber qué es X. Es unidades de 1000 cajas enviadas de la planta ¿de la planta qué? Planta I al almacén. ¿Cómo está indexada la variable? X y J. Entonces, planteándolo así simbólicamente, no tengo que escribir 15 variables, sino una. Sí. Dale, ¿por qué no? Te lo pongo muy simple. La C y J ya la conoces, la X y J no. La C y J es una tabla que ya me dan. La X y J son los valores que tengo que encontrar. ¿Listo? Bueno, vamos a escribir la función objetivo.
función objetivo. Esta función objetivo es minimizar z. ¿Son los valores que quieren encontrar? No, siempre. Siempre. Sí. Los valores que yo quiero encontrar son las variables, las incógnitas. Los parámetros de identidad. Los parámetros son lo que ya tengo, lo que ya conozco, lo que el modelo no puede cambiar, lo que debe permanecer constante. Listo. Minimizar z igual a costo total de transporte. Bueno, entonces, observen que esto va de la siguiente forma. Esto es x11 por c11. Ese es el costo de transporte entre la planta 1 y el almacén 1. Más x12 por c12. Ese es el costo de transporte entre la planta 1 y el almacén 2. Más x13 por c13. Más x14 por c14. Más x15, ya se me gastó la punta de la tableta, del lapicito de la tableta, c15. Y esto hay que hacerlo para la planta 2 y para la planta 3. Pues actualizando los índices que me da pereza. O sea que la segunda fila sería, ojo, x21 por c21 más x22 por c22 más x23 por c23 más x24 por c24 más x25 por c25. Y la última fila sería x31 por c31, x32 por c32, x33 por c33, x34 por c34, x35 por c... No jodas, ¿qué es eso? Con J. ¿Qué es eso? Eso es muy peatonal. Es espantoso. ¿Sí? Miren esto. Miren esto. Aquí, a ver, es que me mareo si miro para allá. Aquí tengo constante la I y aumentando la J. Aquí tengo, si me muevo hacia abajo, constante la I, que no, constante la J y aumentando la I. Esto no hay razón de ser para hacerlo así, cuando es evidente que esto corresponde a una estructura de sumatoria. Entonces, fíjense, yo voy a sumar en I y en J, X y J por C y J. Beautiful. Esos 15 términos están resumidos en 1. Y si fueran 20 plantas y 50 clientes, acabamos de resumir 1000 términos en 1. Yo siempre pongo el ejemplo. Imagínense cuántas plantas de Coca-Cola puede haber en Estados Unidos, que ellos toman muchísima Coca-Cola y ese producto no se puede llevar a largas distancias porque es pura agua, es muy costoso de mover. Entonces usted tiene una planta que sirve un mercado geográficamente limitado y en la siguiente área geográfica tiene que tener otra planta. ¿Sí? En Estados Unidos tiene que haber suave, yo voy a inventar, pero suave, tiene que haber más de 20 fábricas, muchos más. ¿Y cuántos clientes puede haber? Imagínense todo el surtido de las laticas en las máquinas vendedoras. Hay millones de clientes, por lo menos más de 100.000 clientes debe haber. Entonces imagínense un modelo con 20 plantas y 100.000 clientes para escribir toda la sumatoria. No, muy demorado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Observen, la sumatoria interior es cada una de las filas. La sumatoria interior es esto, hacia acá. Y cuando la I va cambiando, crea la siguiente fila. ¿Ya? Cuando la J va subiendo, aumenta un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. Cuando la I va subiendo, aumenta una fila, 2 filas, 3 filas. ¿Ya? De hecho, nosotros ni siquiera lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir de una forma todavía más resumida. Al software hay que dárselo bien explícito.
Pero nosotros podemos hacer lo siguiente, miren, que esta es una notación aún más resumida, es I, J, de X y J por C y J. Esto lo que quiere decir es sume sobre todas las combinaciones de I con J. Es al contrario, no dice que para cada rota se puede decir. Ah, todavía no nos ha aparecido. Ahora lo vemos. Uy, mucho pulso. No vayan a creer que yo siempre soy así, ¿no? Mi pulso es horrible. Realmente, esto tendría que ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y este tendría que ser 3. 3, 3, 3, 3, 3. No borro ese último. 3, 3. Entonces miren que una función objetivo de 15 términos la podemos expresar en un término. Pero si fuera en 1500 términos la podríamos expresar en un término. Y si fuera de 28.224 términos, que es 168 al cuadrado, también la podríamos expresar en un solo término. 32.761 en un solo término. Lo que quiero decir es que la cantidad de términos que están resumidos no dependen de esa expresión sumatoria de I, J, de X y J por C y J. Depende de esas llaves. ¿Cuántos elementos hay en cada conjunto? Y eso es lo que me hace que el parámetro de la variable sean grandes o pequeños. ¿Listo? Pero la simbología es la misma. ¿Sí qué? Sí, abajo, por favor. Si yo no le tengo ahí los controladores, los índices los que controlan los controladores debajo de la sumatoria, quiere decir que sería desde cualquier fábrica a cualquier almacén y no tiene determinación. No, ojo. Porque no lo tiene controlador. Ojo. Pónganle cuidado. Este es otro siempre. Si ustedes ponen una sumatoria, siempre tienen que ponerle los índices abajo. Si no, esa sumatoria no sirve. Y yo las tacho. ¿Y esto qué es? Está mal. Siempre que ustedes usan una sumatoria, tampoco. Porque si vos decís X y J y no decís dónde se mueve la I y dónde se mueve la J, no está bien especificado. El computador no es cualquiera, es error. ¿Ya? Es como decirle a uno, ¿qué ejemplo puedo dar? A ver, déjame pensar en un ejemplo. Es como dejar algo completamente indeterminado. Es como decir emoción o comida, pero se pregunta ¿cuál? No sé, no me explicaron. Entonces son todas, no son todas, que no me explicaron. Quedó incorrectamente definido, quedó definido de forma incompleta. Listo. Bueno, entonces ahí vamos. Sume sobre todas las combinaciones de I con J. Y observen el procedimiento en los subtítulos verdes. Ya hicimos conjuntos, índices, parámetros, variables y función objetivo. Recuerden que dijimos que hay dos formas de procedimiento. La primera es la de la vida real y la del problema grande, donde yo primero tengo que detectar cuál es el objetivo. ¿Sí o no? Pero una vez que yo ya he detectado cuál es el objetivo y tengo la pista de por dónde van las variables y todo eso, el procedimiento para escribir un modelo es este. Conjuntos, índices, parámetros, variables, función objetivo y restricciones. ¿Listo? Pasemos a las restricciones. ¿Qué restricciones tiene este problema? Bueno, entonces escribamos eso por aquí. Con las restricciones pasa algo muy particular, miren. Es
la parte del modelo donde es más importante escribir muy bien qué es lo que uno quiere decir. Si usted lo escribe bien, es relativamente fácil convertirlo en ecuación. Si no lo escribe bien, es bastante difícil. Entonces, hay una primera restricción que dice que lo que se despacha desde cada planta I hacia todos los almacenes J no puede superar su capacidad. ¿Cuántas restricciones de capacidad debe haber? La de cada almacén. No, la que Planta, no almacén. Planta. La De cada planta. 3. Entonces, ojo con las pistas, miren. Aquí hay una primera pista que dice desde cada planta I. Esto tiene su notación propia. La notación propia, cuando yo voy a hacer una restricción para cada planta, es esta, para todo I. Para todo I. Entonces, fíjate que en azul dice lo que se despacha de cada planta I. Eso quiere decir que yo voy a escribir una restricción para cada planta. Como son 3 plantas, debo escribir 3 restricciones. ¿Listo? El signo punto y coma, ¿qué quiere decir? Que lo que hay antes del punto y coma es la restricción. Y punto y coma para todo I quiere decir, esa restricción, aplíquela para cada planta I. O sea que cree 3 restricciones. Ah, sí. La restricción todavía no está escrita. Entonces, a pie serían 3. A pie serían 3 restricciones. Exactamente. ¿Listo? Bueno. Y entonces ahora escribamos la otra parte. Miren la otra parte que es. Miren la otra parte que es. Es hacia todos los almacenes J. Cuando dice todos, eso es una cosita de esta, vean. Sumatoria. Entonces, la sumatoria de todos los valores de X y J que salen desde la planta I para ir a todos los almacenes J no puede superar la capacidad, es decir, que tiene que ser menor o igual que la capacidad de la planta I. Entonces, esperamos un segundo, John. Entonces, aquí va a pasar un fenómeno particular. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener cuando I es igual a 1, ¿de qué planta estoy hablando? Cincinnati. Entonces yo voy a tener x11 más x12 más x13 más x14 más x15 menor o igual que capacidad sub 1. Cuando I igual a 2, voy a tener, ahora estoy hablando de qué planta, Denver. Entonces voy a tener x21 más x22 más x23 más x24 más x25 menor o igual que capacidad sub 2, que es la planta 2. Cuando I valga 3, tendré x31 más x32 más x33 más x34 más x35 menor o igual que capacidad sub 3. Entonces miren esto. Miren esto. Fíjense que el I me define todos los I que hay aquí adentro. ¿Sí? Cuando yo digo I vale 1, estoy hablando de la planta 1, y entonces observen que todos los sitios donde aparece el índice I valen 1. 1, 1, 1, 1, 1, capacidad sub 1. ¿Ya?
Y esta restricción solamente sirve para la planta 1. Cuando yo diga aquí vale 2, es esta, es planta Denver, ¿cierto? Y entonces observen, es enviar desde la planta 2, 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 menor o igual que la capacidad de la planta 2. ¿Qué es lo que me da la cantidad de términos que hay aquí? Esta sumatoria. ¿Ya? Entonces la sumatoria dice sobre todo los botas son 5 almacenes. Entonces los envíos son de la planta 1 a cada uno de los 5 almacenes. Siguiente renglón, de la planta 2 a cada uno de los 5 almacenes. Siguiente renglón, de la planta 3 a cada uno de los 5 almacenes. Esta restricción, pero ojo, incluyendo esto, esta restricción completa se abriría en estas 3. Sería la tabla. La tabla, pero específicamente de las capacidades de las plantas. ¿Verdad? Sería la tabla. Entonces la restricción completa debe llevar esto. Sí. Si no lleva esto, observen. Yo voy a tener un capacidad sub I y yo no estoy diciendo en ninguna parte cuánto vale I. Esto es lo que dice cuánto vale I. Está indeterminado de qué fábrica. No se sabe Si no es para esto, no se sabe de qué fábrica estoy hablando. Cuando ya le pongo esto, yo ya sé que va a haber 3 restricciones, una para cada fábrica. Cada línea de estas, cada fila, simplemente es una fila de la tabla donde están originalmente los datos. En este caso sí. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la de arriba o la de abajo o las dos? Las dos funcionan. Esta es más larga. La regla es- Las dos funcionan. Profe, si me Mejor dice- dicho, Esta pongámoslo, es la de a pie, esta es la... pero pongámoslo de otra forma. Esta es la que uno debe usar para modelar y el computador la va a abrir así. Porque él para hacer las operaciones necesita todos los términos. Como esto es álgebra de matrices, él necesita agregar todas las matrices. ¿Ya? Entonces, la forma simple, elegante, rápida de escribirla es la de arriba. Esta forma es válida, correcta, completa, simplemente es mucho más larga. O sea, Esa es la diferencia. La diferencia es qué tan resumida está una cosa y qué tan resumida está la otra. Eso es. sería la sumatoria de cada fila. Este pedazo es este término cuando iba a León. Este pedazo de aquí está. Pues, pero J no iría así. ¿Ah? J no iría así. No, entendamos. Ya cuando estamos haciendo las restricciones, la costumbre en las restricciones es que se escriben en una línea. Entonces no podemos esperar siempre que todo esté cuadrado así o así, porque cuando ustedes hagan las restricciones de la demanda, probablemente tocaría escribirlas así, y eso no es como acostumbramos. Es simplemente por la forma en que nos acostumbramos a escribir. Esto es un texto. O simplemente decir cada una ecuación. Por ejemplo, cuando uno está haciendo Una inecuación. hace una inecuación, cuando uno está haciendo las inecuaciones de las restricciones, entonces uno iría inecuación por inecuación por inecuación. Entonces ahí lo que está haciendo es comprimiendo esas líneas, esas inecuaciones las está comprimiendo en una sola. Mira, Esta es que tenemos sumatoria de I, de X y J menor a capacidad de C y J. entonces ojo con las reglas de siempre y nunca. ¿Listo? Voy a echar 2 reglas de siempre y nunca en este instante. ¿Listo? Observen que el para todo se usa cuando yo tengo una expresión y quiero hacer copias de esa expresión para los elementos que estén en I. Entonces yo voy a hacer una copia de esta restricción para la planta 1, una similar para la planta 2 y una similar para la planta 3. Con esa lógica, fíjense que la función objetivo tiene que ser una sola expresión, es una sola ecuación. La función objetivo es una ecuación. Eso ojo, no lo voy a decir. En la función objetivo, nunca puede haber un para todo. Claro. Apenas usted lo ponga, sepa que está mal. Grábeselo en la conciencia. Sí, para El día que yo esté haciendo una función objetivo y me provoque ponerle un para todo, me quedó mal. Ya. Segunda, esta es la otra regla de nunca y de siempre. Cuando ustedes tengan un para todo aquí afuera en la restricción, este mismo índice I no puede ir en las sumatorias adentro. Es decir, no puede ir aquí. Observen por qué no. Fíjense que
esta primera restricción es para cuando I vale 1, ¿cierto? I vale 1, ¿qué quiere decir? Que I siempre vale 1, mírenlo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si yo lo meto aquí en la sumatoria, entonces va a empezar a haber otras cosas raras. Todas las fábricas. Y de hecho, todo software les va a marcar error ahí, es un error. ¿Ya? Porque les va a decir, y ya está definido, ¿cómo así que usted me lo vuelve a definir dentro de la sumatoria? Marca ese error, y ya está definido. ¿En el modelo en qué momento se le dice el I, usted es 1, usted es 2, usted es 3? Uno no lo hace, el computador lo hace. Cuando el computador llega y encuentra esta restricción, él dice, ajá, voy a crear tantas restricciones como elementos haya con este índice. Se va al conjunto y mira, ¿cuántos miembros del conjunto hay? 3. Listo, tengo que crear 3 restricciones. Pero el computador hace eso automáticamente. ¿Sí? Que la gracia es eso, que yo sea capaz de darle la lógica simbólica para que él pueda crear la parte matricial de la matemática que está en la regla tan borrosa. Eso es lo que el computador hace. Es interpretar una cosa y volverla a otra. Que de hecho esa es la diferencia entre el Excel y los otros lenguajes de programación matemática. Al Excel sí hay que darle todo. El Excel no acepta la abstracción ni el resumido. Hay que darle casilla por casilla, variable por variable, parámetro por parámetro. En cambio a AMPL y a los otros lenguajes matemáticos sí se les da eso de acá arriba. Bueno, punto. De tarea les queda hacer la restricción de demanda. No, esta es la demanda, no, esta es la capacidad. Esta es la capacidad. Hagan la restricción de demanda y utilicen esta como modelo. Esta que está aquí, utilicenla como modelo. Yo de todas formas les voy a publicar las tareas para la próxima clase, las cosas que deben estudiar, ¿listo? Porque según mi guión de clases pensé que íbamos a avanzar un poco más, entonces tengo que ajustar las tareas de acuerdo con lo que avanzamos hoy, ¿listo? Para la próxima clase, ojo, sí siempre hay prueba corta, eso sí, convéncense. La prueba corta de la semana que viene es hacer un problema de programación lineal en papel. No es obligatorio que lo resuelvan algebraico, puede ser explícito, pero va a ser, ¿se acuerdan que yo les puse las secciones del libro, lo que tenían y lo que nos interesaba, lo que íbamos a ver? Entonces, verá, eso está, sí, está en un blog de notas. ¿Dónde tengo yo eso? Déjenme ver. No. Es que no me acuerdo dónde lo grabé. Sí. Estructura capítulo 3, aquí está. Entonces, ojo. Puede ser un problema de las secciones 3.4, 3.5 o 3.8. 3.4, 3.5 o 3.8. ¿Listo? Sí, la prueba corta es un problema, pero es similar al de alguna de esas secciones. 3.5, 3.4, 3.5 o 3.8. ¿Listo? Acuérdense que las de asterisco las vamos a saltar, eso no las vamos a ver en este curso. ¿Listo? Las secciones de asterisco. Y voy a hacer en 3 semanas, en algún punto, un videito donde les voy a mostrar ya cómo debe quedar este modelo terminado, ¿cierto? Algebraicamente, y cómo esa notación algebraica se traduce al lenguaje de AMPL, parte por parte. ¿Listo? Para que ustedes lo vean, porque mi objetivo otra vez es hacer en clase un ejercicio de AMPL de comienzo a final y no más. El resto ustedes van a tener que practicar mucho con eso por fuera. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer allí varios videos que les apoyen con eso. ¿Sí? Entonces voy a hacer el modelo, este modelo que estamos terminando, lo voy a completar con lo que ustedes les puse, pero para poder presentárselos en notación de AMPL. ¿Listo? Y van a ver, lo que quiero que observen cuando les muestre AMPL es que AMPL es muy similar a esto. Lo que pasa es que en vez de tener el signo sigma, se pone la palabra sum, de sumatorio. ¿Ya? Y también existe notación para el para todo, existe notación para la sumatoria, existe notación para el menor o igual, existe notación para todo y es muy similar a esto que está aquí.
En AMPL es más fácil hacer un modelo así algebraico que hacerlo así explícito completo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Voy a grabar esto y en algún punto